Es donde debemos de querer estar, ¿verdad? En el centro de la voluntad de Dios. Y nada es mejor que estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cómo sienten el clima, hermanos? ¿Un poquito frío? ¿Está bien? Está bien. Les llamo la atención, hermanos, al versículo 44. Esto es algo que el Señor me ha ido arrestando el corazón toda la semana, y este pensamiento al escuchar todo lo que hemos escuchado por la gracia de Dios. De ninguna forma puedo yo tratar de hacer algo con cualquiera que sea el mensaje esta noche de lo que Dios no ha podido hacer toda semana en su corazón. Yo no tengo nada especial, nada que puedo decir especial que hará la diferencia. La palabra de Dios es la misma que se ha predicado todos estos días, de diferentes formas. Y si Dios no le ha hablado a usted, yo le estaría diciendo: Señor, esta es mi última oportunidad. Por favor, háblame. Habla a mi matrimonio. Habla a mis hijos. Por favor, Señor. Dice el versículo 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Quiero hablarles sobre el tema cuando el diablo llega a nuestra casa. Desde el principio del tiempo de la humanidad, es muy claro que el diablo quiere destruir todo lo que es de Dios. La serpiente antigua que se metió en el huerto para atacar al hombre, la primera familia. Y desde entonces nunca ha cesado, nunca ha descansado. Sigue buscando cada oportunidad para destruir, para dividir, para robar, hurtar y matar lo que es de Dios. La Biblia dice en 1 Pedro 5:8 que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo encontramos en el huerto, visitando la casa donde vivía Adán y Eva. Lo encontramos en la vida de Job, ahí en esa tierra de Uz, donde él vivía con su familia, donde Dios lo había bendecido. Y llega, dice, de rodear la tierra y se presenta ante el Señor. Y deje recordarle, querido hermano, que ese es el mismo diablo hoy en día. Él sigue de rodear, anda por la tierra, anda por todas partes, y él sigue presentándose ante el Señor. Y qué tremenda y espantosa verdad de saber la libertad que todavía tiene Satanás, hermanos. El Señor Jesucristo está aquí debatiendo el cáncer que es la religión falsa del hombre. Los fariseos le acusaban de hacer los milagros por Belcebú, príncipe de los demonios, uno de los más poderosos demonios en la historia del siglo pasado. La religión falsa les cegaba a esos fariseos y ciega al hombre hasta la fecha, de no poder ver y conocer quién es el que está delante de nosotros. Como ellos no alcanzaban a entender que uno mayor que Salomón estaba enfrente de ellos. No entendían que Él era la vida eterna, que Él era Dios. Y quisieron tratar de clasificar o juzgar o atacarlo al decir y atribuir lo que Él estaba haciendo. Lo estaba haciendo de seguro por Belcebú. El Señor les instruye en cómo es que el diablo, espíritu inmundo, la serpiente antigua, sale y vuelve a entrar en el hombre vano, religioso y corrupto.
con la apariencia de piedad, pero vacío por dentro. Cristo le advierte a sus discípulos de esto mismo antes de enviarlos a servirle. Les dice que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. El peligro de la hipocresía, el vacío interno que produce la hipocresía, la falsedad de la hipocresía, de la religión falsa, siempre nos llevará a la destrucción. En la fe verdadera, las cosas van siempre de mal a mejor. Dios va mejorando nuestras vidas. Dios va cambiándonos, refinándonos. Dios va purificándonos. Dios va edificando nuestras vidas. Pero lo que el diablo produce siempre va de mal en peor. Si usted ve conmigo el versículo 45, el Señor lo dice, que el postrer estado, dice en el versículo 45, dice que toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Me impresiona cuántos años podemos estar en las cosas del Señor, pero en vez de ser mejores cristianos, han empeorado las cosas. No concuerda con lo que Dios hace. Jesús promete y ofrece una vida abundante, no una vida arrastrante. Él ofrece amor, el diablo ofrece odio. Dios ofrece perdón, el diablo resentimiento, guerra, división. Él ha venido para hurtar, matar y destruir. Jesús para dar vida, una vida abundante. Esta parábola representa el caso de la iglesia y de la nación judía. También a todo aquel que oye la palabra de Dios y son en parte reformados, pero no transformados. Dice versículo 45 de nuevo, ahí al final. Dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y dice, así también acontecerá a esta mala generación. A esta mala generación. No quiero sonar como que estoy hablando mal del pueblo judío, pero ¿cómo les ha ido mal al pueblo judío? Las atrocidades que ha sucedido a los judíos. No puedo más que pensar cuando gritaban, crucifícale, crucifícale. Y que clamaron con tanta audacidad y con tanta firmeza, sea su sangre sobre nosotros y vuestros hijos. La soberbia, la arrogancia que se transmite a través de una falsa religión. La religión del hombre reforma, pero solo Cristo transforma. Jesús se dirigía al reino demoníaco como una realidad y que los demonios realmente podían habitar en una persona. En este demonio pensó en este hombre como su propia casa. Me impresiona eso. El Señor Jesucristo vino en un tiempo, hermanos, después de 400 años de silencio. Un tiempo donde había infestión de demonios en todas partes. ¿Cuántas veces no lo encontramos en su vida a través de los evangelios tratando con gente endemoniada? Era una infestación, era una locura. Había mucha gente, según haciendo exorcismos.
Y el Señor viene y ocupa Jerusalén y ocupa ese territorio y comienza a expulsar demonios, comienza a hacer milagro tras milagro. Y en este caso el Señor se refiere a este realmo espiritual, a los demonios y su personalidad de ellos, cómo es que actúan y cómo es que piensan, y nos abre un poquito a la luz a ese realmo y nos dice que este demonio llega y a ese hombre y le dice: volveré a mi casa de donde salí. Y dice: y cuando llega, quiero que vean Mateo capítulo 8, por favor. Esta es la historia del endemoniado Gadarenos, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 28: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces que en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Qué interesante que la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. El Señor, antes de poder decir algo, los demonios sabían: si el Señor viene aquí dentro de nuestro territorio, si el Señor hace presencia, eso indica que nosotros tenemos que irnos de aquí. Y le rogaron: déjanos ir a esos cerdos. Buscaban un sitio, buscaban un lugar, buscaban algo donde reposar, y ellos le pidieron a Dios que los dejara ir a esos cerdos, un animal inmundo. Pero aún el animal inmundo no podía soportar, aguantar esa legión de demonios. No los podía soportar, y en la locura y en el momento de ser poseídos por esos demonios, los animales, el instinto de su naturaleza, supo ir y buscar la muerte para buscar algún tipo de paz o algún remedio a lo que sentía como bestia animal. Y querido hermano, ¿cuántos de nosotros pareciera que en vez de acudir más a Dios, en vez de acercarnos más a Dios, para que el diablo huya de nosotros? Porque la Biblia dice en Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero pareciera que lo andamos buscando en los bailes. Pareciera que lo andamos buscando donde Él mora, donde Él le gusta andar. Y como quien dice, casi le extendemos la carpeta roja y le decimos: diablo, ven y mora con nosotros. Ven y échate unas broncas y unos pleitos entre mi casa. Deja poner esos bookies y esos yonix del ayer. Deja poner la música ranchera, las quebraditas, las canciones de mi padre. Deja sacar ese puro de Cuba, ¿verdad? Y del cigarrito y esos vinos que tengo ahí escondidos, porque mi padre me los dio. Y pareciera que le damos una invitación personal al diablo. Qué verdad más terrible, que regresa con peores demonios. Este pueblo judío necesitaba escuchar esto, porque la verdad estaba a su alrededor. Había llegado la verdad a ellos y no querían oír. El diablo había clamado sus corazones, había opacado sus ojos. En 2 Corintios 4:36, por favor, 2 Corintios 4:36. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, por favor, 2 Corintios 4:4, por favor: en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mi hermano, es muy obvio, hermanos, quién es el enemigo de
la causa de Dios, la familia, la iglesia, es muy obvio. ¿Por qué es que no llegamos a entender que estamos metidos en una guerra? ¿Por qué no entendemos, hermano, que si no nos afilamos con Dios, si no nos decidimos de una vez y por todas rendirnos a Dios y ser una familia consagrada a Dios, que sirve a Dios, que se entrega a Dios, que renuncia las vanidades y placeres de este mundo y que decide, como Josué, digo, con tanta convicción, después de haber visto la tierra prometida años atrás y no poder entrar por gente impía, gente incrédula, que estaban gobernados por el espíritu del temor, y él tuvo que andar rodeando por el desierto tanto tiempo sin poder ver aquello que había visto, aquello que él sabía que era bueno y que Dios había preparado. En esta vez dijo: no me quedo callado. En esta vez dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo no entendemos? Dice ahí en el Lucas, por favor, Lucas capítulo 11, por favor. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Dice en el versículo 21. Dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, dice el Señor, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y esto dentro del contexto de hablar de Satanás. Y cómo es que la misma acusación, ese es otro evangelio de Lucas, dando la misma historia, y habla Cristo y dice: si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Y comienza a explicarles cómo es que exactamente Dios trata con estos asuntos demoníacos. El hombre fuerte que guarda su palacio hasta que viene uno más fuerte, dice Dios, y el fuerte es nuestro Señor. En Efesios 4:25, por favor. Efesios 4:25. Efesios 4:25, por favor. Efesios 4:25 dice la palabra de Dios. En el versículo 25 dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué dice la Biblia? En el versículo 27, leamos juntos: ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Y luego la Biblia nos dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Dios habla en Santiago 4:7 que debemos de someternos pues a Dios, resistir al diablo, resistirle. Eso habla de que está sobre nosotros, que está queriendo lugar, que está queriendo empujar, que quiere romper barrera, que quiere meterse, que quiere intervenir, quiere meter una pata y no salir, no sacar, y quiere buscar terreno en nuestra vida y meterse ahí y no dejarnos en paz, no dejarnos poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Él quiere lugar, y Dios nos dice: resistirle, resistirle, resistirle. O le vamos a dar nuestra casa a Dios, o se la vamos a dar a Satanás. Estamos en medio de una guerra, y lo que se quiere conquistar y lo que está por en medio de esta guerra es nuestra familia. Es nuestra familia. ¿Qué atrae a un espíritu inmundo a un hombre? Ahora, deje aclarar, porque quiero que sea claro, que una persona redimida por Cristo no puede ser poseída por un demonio. El Señor Jesucristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, a través de su presencia en nuestra vida, que es eterna. El fuerte mora en nosotros, Cristo Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel. Cristo Jesús, nuestro Salvador, nos prometió otro Consolador, nos selló el Espíritu Santo de Dios, salvo hoy, salvo por toda la eternidad.
Y ya el demonio no tiene permiso de parte de Dios, no tiene derecho, no tiene oportunidad de poseerme a mí, porque adentro de mí vive el Espíritu de Dios, el Todopoderoso Dios está en mí, mi hermano. Soy el templo del Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios. Pero no dice la Biblia que no podríamos ser oprimidos, hostigados. No dice la Biblia que una vez cristiano y ya el diablo no va a tener nada que ver con nosotros. Qué triste, mi hermano, que muchos hogares nos las pasamos peleando con unos y otros en vez de entender realmente quién es nuestro enemigo. El enemigo no es mi esposa, el enemigo no es mi esposo, el enemigo no son mis hijos, el enemigo no es el hermano, la hermana, el primo, la prima, la suegra, el suegro, el enemigo no es parientes, el otro hermano en la iglesia, no, el enemigo sigue siendo número uno enemigo, y ese es Satanás, el espíritu antiguo, la serpiente antigua, el que quiere destruir su vida. El que quiere destruir sus hijos, el que no descansa por la noche, el que no deja de pensar cómo desarmar, cómo dividir, cómo robar, cómo matar. Él no ha descansado, mi hermano, no ha descansado. Quiere y nos está esperando a terminar esta conferencia. Hay una bronca esperándonos, hay un pleito, hay una acusación, hay una crítica, hay una amenaza, hay un pecado que va a salir a luz. Hay algo que se ha hecho durante estos días que el diablo ha estado trabajando. Cuando usted piensa que todo está bien, el diablo no ha dejado de trabajar. El problema es, hermanos, que vivimos una vida como que si no entendemos eso, como que si no entendemos la urgencia, no entendemos que este no es un juego. Estamos hablando, hermanos, que es una guerra entre Dios y el diablo. Y usted y yo estamos de por medio. El nombre de Cristo está de por medio. ¿Por qué no tomar ya? ¿Y por qué apartarme del mundo? Porque está el nombre de Cristo de por medio. ¿Por qué amar a mi esposa? ¿Por qué perdonar? ¿Por qué perdonar 70 veces 7? ¿Por qué ayudar? ¿Por qué envolverme? ¿Por qué servir? ¿Por qué sacrificar? ¿Por qué dar a la obra de Dios? ¿Por qué? Porque hay una causa de por medio. Pero el cristiano que está desentonado y desconcentrado y no entiende la batalla real que existe, pues entonces vive como los fariseos vivían, practicando una religión vana. Pero todo era puro show. Puro show. En la casa, otro mundo. En nuestro matrimonio, otro mundo. Y el diablo se ríe. Y lo que me da coraje, Pastor Menés, sí que se atrevería el diablo a decir mi casa. Ese fiera ahí, ese maestro es comunicar, ese es pan comido. Sí, es cristiano, pero ese es uno de los, yo lo tengo bien controladito. ¿Qué atrae el diablo a nuestras casas? Hemos sido infestados con falsas doctrinas a través de los años. El movimiento pentecostalismo nos ha hecho creer, el catolicismo, que puedes echar agua a las paredes y a una casa y santificarla y que esto y lo otro. Ponemos crucifijos ahí en la puerta, una ajo, ¿verdad?, colgando en la puerta. Ay, no tires el sal. Yo sé que soy cristiano, pero no vaya a ser. Ay, se quebró el vidrio, el espejo, perdón. Ay, 7 años de mala suerte. Gente supersticiosa. Gente amparándonos en cosas de suerte. Todavía buscando Walter Mercado como un líder espiritual en nuestra vida. No se duerme el domingo a la noche sin ver el horóscopo, para tratar de enlazarlo con lo que escuchó el día domingo. Mientras
le hacemos los mandados al diablo. ¿Qué es lo que atrae al diablo? ¿Por qué es que este demonio que Cristo menciona, que dice, esa es mi casa? ¿Se acuerdan la historia de Job? Que llegó ante Dios y ¿de dónde andas? ¿Por dónde andas allá? A ver, dime, ¿por dónde andas? No, por rodear la tierra, andaba ahí por Texas, Ecuador, seguido voy allá. Y no digamos Nuevo México, no se crea. Y dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y siempre nos hace falta esta verdad. Dice, oh, sí, sí, ya, claro que sí, ya sé hasta dónde vive, cuál es su zona postal. Ya sé que él tiene un arbolito ahí enfrente de su casa, saca a caminar su perrito cada día. Ya sé dónde vive. Pero tiene una cerca, tú le has acercado algo. Yo no tengo entrada ahí. El diablo tiene entrada en su casa. No, pastor, porque somos cristianos y reprendo a Satanás en el nombre de Cristo. Mientras tenemos a Satanás allí metido, bien metido en nuestras vidas. No puede poseerle a usted. Es verdad. Pero no será tiempo ya, hermano, que usted se sacuda el chamuco. Le voy a decir qué es lo que atrae al diablo a nuestras vidas. Número 1, una casa dividida. Dice así, en nuestro pasaje de Mateo, por favor, versículo capítulo 13. Capítulo 13, por favor. A ver, capítulo 12, versículo 25 en adelante. Capítulo 12, versículo 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan? Vuestros hijos, por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Señor habla aquí sobre algo que la verdad es que ha infestado nuestras vidas, ha infestado nuestras iglesias, ha infestado la obra de Dios, ha infestado el movimiento bautista fundamental, tristemente, y muchos grupos cristianos que han querido, como el pastor hablaba, de sinergia y han querido juntarse para hacer algo bueno para el Señor. Pero el diablo no quiere la unidad, el diablo quiere dividir, el diablo le gusta la división. Dios quiere unir, el diablo quiere dividir. Sí, hermano, se aprovecha de la división, se aprovecha de la soledad. Le encanta ver al esposo muy ocupado, alejado de su familia, que nunca está con su esposa, que la deja ir a andar por todas partes sola, y él en la casa, en el sofá, rascándose la panza. Le encanta a ver la esposa muy ocupada, alejada de la familia, muy sola. Se aprovecha, como lo hizo con Adán y Eva. Agarró a Eva sola porque él aprovecha la división. Y estoy hablando a personas que yo sé que estamos aquí congregados en el nombre de Cristo, pero mi hermano, estamos hablando familias divididas en sus hogares, en sus vidas. Romanos 16, 17, por favor. Romanos 16, 17, por favor. Tengo que correr. Romanos 16, 17, por favor. Dice la palabra de Romanos 16, por favor. Dice la palabra de Romanos 16, 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan ¿qué? Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios ¿qué? Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenios.
Mi hermano, está hablando de un espíritu de división, lo que el pastor Montelongo nos leyó en 1 Corintios 1, como Pablo advierte a la iglesia carnal de que no haya entre ellos división y carnalidad. Mi hermano, ¿por qué? Porque el diablo atrae la atención del diablo. Un lugar que hay división, donde hay pleitos y contienda, es como un semáforo, es como una trompeta que suena, es como una armonía que le agrada y le atrae a diablo. Decir, allí es donde yo quiero estar, ahí me gusta vivir, ahí me gusta visitar. Y es lo que es la división. El diablo le encanta el caos. Dividió los ángeles del cielo. El primer hogar en contra de Dios. El demonio, diabolos, quiere decir la palabra dividir. Dios dijo, hermanos, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Hermano, Dios toma una posición fuerte en contra de la división. ¿Por qué será? Porque Él sabe, mi hermano, el riesgo que corremos, el daño que causamos, todo lo que podemos afectar cuando hay una casa dividida. ¿Cómo está su casa esta noche? En Juan capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17, rápidamente. Juan capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17. Dice versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú ¿qué dice? Dios busca la unidad. El diablo está buscando la división. Satanás es astuto y falsifica y engaña. Cristo habló de una división implicada a causa de él. Sí, cuando Cristo habla en Mateo capítulo 10, por favor, Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo 10, 34, dice el Señor sobre lo que Él considera una división, pero es más una disensión. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Ve, lo que el Señor está hablando aquí, mi hermano, es aquella división que debe venir. Porque la Biblia dice, ¿qué compañerismo la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo Cristo con Belial? ¿Qué compañerismo lo que es cuando Dios reina en un lugar? Cuando Dios reina en una vida, debe automáticamente venir una separación. Debe automáticamente la luz brillar de tal manera que las tinieblas no se sienten cómodas, y huye el enemigo de nuestra vida. Mi hermano, eso es lo que sucede cuando alguien viene a Cristo. Hermano, hasta la familia comienza a causar problemas. ¿Por qué vas allá? ¿Y por qué tanto en la iglesia? ¿Y te gustaba más cuando tomabas y cuando me golpeabas? Dice la mujer. Ahora que el hombre quiere servir a Dios, ahora que el hombre quiere vivir y ser diferente, esa mujer que tanto se quejaba de su marido, ahora por tal de que no vaya a aquella iglesia y porque no se acerque tanto a la luz, que manifiesta sus propias malas obras, causa división. ¿Y cuántos hogares están divididos a causa del Señor? La esposa quiere servir, pero el hombre no quiere entregarse tanto. El hombre quiere servir más, pero la mujer es de tropiezo. Le dice, no, detente, no quiero servir más. Eso, mi hermano, es que hay una casa dividida, no de la buena división, no cuando nos paramos por Cristo, mi hermano, sino pareciera que el diablo ha metido pie allí. La casa dividida. En 3 de Juan, versículo 9, nos habla de un hombre que causaba mucha división en la iglesia, que quería primer lugar y que los sacaba de la iglesia, los expulsaba de la iglesia. Y el Señor lo marca a él y nos advierte a nosotros que debemos de no juntarnos con aquellos que causan división, mi hermano, porque es una infestación, es un mal espíritu. Y hay de usted, mi hermano, hay de usted, hermana, si usted es la que está causando división en su hogar.
Ay de usted si usted es el que el diablo está utilizando para causar división en su iglesia. Una casa dividida. ¿Qué es lo que atrae al diablo? Número 2, una casa detenida. Una casa detenida. Quiero que me sigan ahí en el capítulo 12 de Mateo, por favor. En el versículo 28 dice la palabra de Dios: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Y luego, ¿qué dice, mis queridos hermanos? Sino primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Sabe cuál es nuestro dilema? Es que estamos demasiados atados por el diablo y este mundo. Hay muchos hogares atados por el diablo, con afanes innecesarias, con lujos innecesarios, con cosas vanidosas que no convienen. 1 Timoteo 6, por favor, vayan corriendo ahí. 1 Timoteo 6, por favor. Ahí en el versículo 3 en adelante dice: si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, este está envanecido, nada sabe y delirá acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Me están siguiendo? Versículo 6: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. ¿Se acuerdan de Lot, que puso su mirada hacia Sodoma? Le gustó lo que quizás vio en Egipto cuando fue con Abraham. Y no se fijó como la familia de Estefanes, por la causa de Dios, por la iglesia. Cuando la iglesia tiene una actividad, ahí vamos a estar nuestra familia. Cuando hay un campamento para nuestros hijos, vamos a hacer todo lo posible para mandar nuestros hijos ahí. Cuando tenemos un retiro de parejas, vamos a hacer todo lo posible para estar ahí, porque nuestra mirada está en la obra de Dios, en la iglesia. No, Lot puso su mirada hacia lo que le atraía, a la vanidad, a lo que él miraba que brillaba como en Egipto, y miró para allá sin entender que estaba también su familia mirando para allá. Y los que perdieron fue su esposa, que no pudo aguantar, tuvo la capacidad de saborear el mundo y dejarlo atrás. La perdió. Perdió sus yernos, se burlaron de él por su hipocresía, estoy seguro de eso. Y sus hijas, la atrocidad que hicieron sus hijas se convirtieron. No, lo que el fuego no pudo hacer de matar a Lot, lo que el fuego no pudo hacer de destruir a Lot, sus hijas lo contaminaron. Sus hijas hicieron un acto terrible. Su peor enemigo eran los que iban con él, sus dos hijas pervertidas, pervertidas de la mente, todo diferente, y dijeron: acostémonos con nuestro padre. Qué pecado más horrible. Y ¿sabe lo que he descubierto yo? Los pecados son tan horribles que aún ocurren dentro de las casas cristianas de nuestras iglesias. Las cosas que se escuchan, los gritos, los insultos, las blasfemias, las groserías, y los hijos mientras mirando la hipocresía. Acán destruyó su propia familia porque vio el lingote de oro. Porque dijo: aquí está el jale que he estado esperando. Aquí es lo que hemos necesitado. Y sin duda alguna pensó en su familia. Sin duda alguna él tenía buenos motivos, pero agarró de aquello que Dios le había dicho que no debe de tocar. Y se fijó, dice la Biblia, mirando la plata. ¿Cuántas familias aquí no entendemos, mi hermano, que el diablo utiliza la vanidad de este mundo? Por eso nos amonesta Dios en 1 Juan que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Porque el diablo, hermano, él quiere nomás distraerle un poquito, ofrecerle más dinero acá, un trabajo más acá, y una propiedad más acá, y una posición más acá, pensando que eso le traerá felicidad y satisfacción. Pero mi hermano, Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Era una casa detenida, hermano. Qué triste. Dice en 1 Timoteo 3:7: para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Hablando de los siervos de Dios. 2 Timoteo 2:20 habla también de aquel lazo del diablo. Mi hermano, el diablo no está jugando juegos, es un cazador. Y él nomás quiere distraerle un poquito, hacerle ver lo que no es de usted. Una mujer desnuda, una mujer perversa, una mujer que aparenta, que brilla, que es oro, pero por dentro tiene un corazón de ramera, un veneno mortal que lo va a llevar a las cámaras de muerte, dice Proverbios capítulo 7. Pero hace un hombre fijarse allá. Hace un hombre pensar que lo que tiene no es suficiente para él. Y lo ata. Y cae en descrédito, cae en vergüenza. Y pierde tantas bendiciones. Y el diablo mientras. Sí, ve a la iglesia pues, religioso. Sigue yendo. Pero yo tengo tu casa. Número 3. Una casa dividida, una casa detenida y una casa desocupada. Jesús, mientras estaba en Jerusalén, el diablo andaba morando en los desiertos. ¿Nunca vieron eso? ¿Nunca se dieron cuenta? Que el Señor Jesús, cuando llegó a comenzar su ministerio, para ser tentado del diablo, no fue al vecino. Tuvo que ir a buscarlo en el desierto. Porque donde el Señor reina, ahí no puede reinar el diablo. Cuando nuestro hogar carece la presencia de Dios y el gobierno del Espíritu Santo, le damos entrada y lugar al diablo. ¿Se acuerda Acán? Les dije más temprano, por una familia, Pastor Loyola, por una familia, trajo pecado al campamento y 36 hombres murieron inocentemente. 36 viudas, niños se quedaron sin padres por una familia. Una familia. Acán. Es increíble la historia de Elí y sus hijos. Que por una familia, por sus 2 hijos y Elí, que no estorbó el pecado de sus hijos, la presencia, el arca de Jehová fue quitada por los filisteos. Y llegó a ser Icabod. La presencia de Dios nos ha dejado. Por una familia. Por una familia que le dio lugar al diablo. La bendición de Dios, hermanos, es todo en esta vida. Moisés dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Si no tenemos la bendición de Dios, entonces ¿qué tenemos, querido hermano? Podrá tener una casa grandísima, podrá tener bienes, una cuenta bancaria de que se defiende por sí misma. Podrá, hermano, tener todo lo que usted piensa que debe y que podría tener este mundo. Pero ¿de qué serviría si el hombre ganara todo el mundo y perdiera su alma? Dice Cristo. En Lamentaciones, no lo voy a por tiempo, pero habla del lamento de un pueblo apartado, alejado de Dios. Y es una carta de tragedia. Y en el último capítulo dice que el templo estaba desocupado y que las zorras habían entrado allí. Las zorras, en la ausencia de la presencia de Dios, en la ausencia del hombre, los animales vienen y ocupan lugar. Qué terrible sería pensar perder la bendición de Dios.
Qué terrible pensar que sería capaz Dios de cerrar los cielos, de dejar de enviar bendiciones de lo alto, porque hay pecado, porque no hay no hay preeminencia de Él, no le exaltamos a Él como Cristo. En Apocalipsis 3:20, que la iglesia, la Odisea, estaban adentro, estaban teniendo su servicio, pero el Señor estaba afuera tocando la puerta diciendo: déjenme entrar a mí, yo quiero tener parte de su servicio, yo quisiera estar con los cantos, yo quisiera hacer algo en sus vidas, pero déjenme entrar, estoy tocando, déjenme entrar. Una casa desocupada. Número 4, una casa disfrazada. Habla aquí de una casa barrida. Esa palabra barrida, con su definición, habla de una palabra que es sarose, que es como una capa blanca para tapar lo sucio. Por eso Cristo hablaba de los sepulcros blanqueados, que eran los fariseos. Era una limpieza superficial. Eso es lo que el Señor hablaba aquí. Muchos hogares, hermanos, que vivimos disfrazados. Sabemos cómo jugar la parte en la iglesia, pero estamos tan lejos de ser realmente un hogar de fe. Estamos lejos. Aquí en la iglesia, quien sea puede ser buen cristiano, pero en su carro, en su casa, en su recámara, en aquellos lugares donde no hay nadie más, allí es donde cuenta. Y a cualquiera podemos engañar con una capa blanca para tapar lo sucio, vestirnos como cristianos, cargar la Biblia y aprender a ser superficiales. Pero hermanos, es interesante que el Señor dice aquí que el demonio busca esa falsedad, que le atrae esa hipocresía, que le atrae esa superficialidad, mi hermano, porque el diablo es atraído a la mentira. Él es el padre de la mentira, él es el engañador de este siglo. Y mi hermano, qué triste la familia cristiana, que en vez de ser genuinos, en vez de ser reales cristianos, andamos viviendo una doble vida. Hombres en perversidades en Facebook con otras personas, mujeres en Facebook con otras personas, en pecados ocultos, en cosas vergonzosas, en perversidades. Jóvenes metidos en homosexualismo, en lesbianismo, en cosas perversas de este siglo, mi hermano. Pero aquí en la iglesia nos ponemos el traje de cristiano. Un lugar disfrazado, un lugar de mentiras, pues. En Mateo 23, por favor. Mateo 23. 27 dice la Biblia: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda, que dice, inmundicia. Hermoso por fuera, pero por dentro. ¿Se acuerda cuando David se arrepintió y confesó su pecado? Y cómo batalló él con reconocer su pecado, pero cuando lo reconoció, él habló unas palabras que nos haría bien en esta noche como familias. Por fin llegar a hablar y pronunciar nosotros mismos. ¿Qué diferencia fuera? ¿Qué impacto sería ver los hijos, ver a papá y mamá tirados de rodillas en el altar? De no echar la culpa al uno al otro, que tú me fallaste, que tú me traicionaste, que esto y lo otro, y que ustedes no, que todos llegáramos como David llegó. Y David confiesa y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos,
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que has abatido. Oh, que pudiéramos llegar al conocimiento, a la necesidad urgente, porque hay un enemigo que está viéndonos, y de cerca y de lejos, buscando oportunidad, aprovechándose la división, aprovechándose de amarrarnos y detenernos y no poder servir a Dios libremente. Una casa desocupada donde Cristo no reina, donde Dios no tiene la preeminencia, donde hay malas palabras, groserías, hay insultos, pleitos, hoyos en la pared, problemas, pecado. Es una casa donde no puede reinar Dios. Más bien le damos la bienvenida al diablo. Una casa disfrazada de hipocresía. Mi hermano, todos aquí batallamos con la hipocresía. Todos aquí batallamos con ser genuinos, sinceros. Todos, hermanos. No se haga. Pero, hermanos, ¿sabe? La Biblia dice que va a llegar un tiempo donde los que me adoran tendrán que adorarme en espíritu y en verdad. Si quiere ser un impacto en su hogar, quiere ser realmente un impacto en su matrimonio, quiere que Dios tenga la preeminencia, que ya el diablo huya de vosotros y deje de clamar: mi casa, mis hijos, mi terreno santo, mi cielito para mí, que huya de nosotros y nos deje en paz, porque queremos la paz de Dios, queremos que Dios gobierne, que Dios tenga su manera en nuestra vida. Quiero ser feliz con ella, quiero ser feliz con él. Ya nos cansamos de pelear. Señor, por favor, reprende el diablo. ¿Quiere eso? Se va a requerir una sinceridad. Reconocer que yo soy el problema, mi amor, no tú. Yo le he regado. Mi matrimonio está echado a perder por mi culpa, no tu culpa. Nuestros hijos están lejos de los caminos del Señor por mi culpa, por mi hipocresía, porque quizás un día hablé mal del pastor, porque quizás un día tomé una mala decisión, me fui de la iglesia enojado, molesto contra el pastor, hice el otro y mis hijos miraban, y ahora quiero traerlos para atrás y dicen: ¿para qué? Mientras el diablo sí, ve, enseña tu clase, maestro. Si eso te hace sentirte bien, ve, párate ahí en el coro. No sabes ni siquiera lo que estás cantando, no te conmueve nunca el Espíritu Santo a ti. ¿Qué? Canta. Por último, es una casa desenfocada. Dice la Biblia que cuando ese espíritu vuelve y dice: a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Cristo debe ser el centro de nuestro hogar. La adornación que podemos hacer en nuestras vidas o va a glorificar a Dios, una vida de piedad, un espíritu afable, o vamos a adornar nuestras vidas con cosas que realmente simplemente nos desenfocan de lo que Dios quiere que seamos. Qué adornadas están nuestras casas. Qué preciosos pisos y preciosas carpetas. Pero tome un segundito de ver para abajo y vea las manchas de la carpeta de la casa de nuestro Dios. Mire, no tenga miedo. Mire esa mancha que está ahí en la silla, una silla de la casa de Dios. Pues pastor, por eso empleamos a fulano de tal y que.
Pero miremos su casa. Miremos su casa, mi casa. Cómo nos esforzamos de tener todo en su lugar. Tiramos muebles cada 2, 3 años porque ya es tiempo de algo nuevo. Oh, está callado aquí, wow. Los carros, no digamos. Que cada 3 años, órale, uno nuevo. Porque ¿cómo vamos a andar en un carro? Pero ahí están los bases. Pobre chofer, con nieve en la mano y agua, agarrando los cables. Pero para que arranque, échale. Porque es el vehículo de Dios. Pero nosotros andamos, hasta manejan solo los carros. ¿Sabe cuál es el problema, mi hermano? El diablo se ha metido y nos ha desenfocado. El pastor Montelongo habló sobre ser generosos, de tener una visión celestial, no terrenal, de que si Dios nos ha dado bienes, va a ser por su causa, no va a ser para mí. Mis hijos no son mis hijos, son de Él. Mi casa no es mi casa, es de Él. Mi carro no es mi carro, es de Él. Mis bienes, mi trabajo, mi profesión, mi habilidad, mis talentos, mi educación no es mía, es de Dios. Y todo lo que hay en mi casa y es de Dios. Y nunca voy a pagar más por un cochino servicio de internet, más de lo que yo voy a dar a misiones. Nunca voy a pagar más por cosas de restaurante y comida, más de lo que yo le tiro y le doy a mi Dios, porque Él es digno de suprema alabanza. Nos cuesta pagar por una Biblia buena, y ahí andamos buscando a ver quién se le olvida la Biblia para poner mi nombre en ella. Ahí andamos metiendo a los hoteles a ver si encontramos una de Gedeón ahí más o menos, órale. Porque identificamos el evangelio como free. Evangelio de Cristo, gratis, no me costó nada a mí, pues entonces ¿para qué me va a costar algo a mí? Todo tiene que ser gratis. El cristianismo de Wilfredo. Todo para acá, dame. No, sí, órale. Como el misionero que no saluda así, ¿verdad? Oh, pero se trata de yo dar, de yo de sacrificar, de yo matarme, de yo estar ahí, de yo venir y limpiar y ayudar y ponerle amor y decir, pastor, ¿sabe qué? Díganos el plan, ¿cuándo quiere? Porque ya es tiempo que como familia de la iglesia sacrifiquemos unos 5,000 cada familia, unos 10,000 cada familia, porque le damos más al miserable gobierno al año por la casa de Dios. Salomón lo entendió y dijo, no, esta es la casa de Dios, vamos a hacer las cosas de primera. No va a ser permitido que nuestras casas estén mejores adornadas, porque Salomón primero edificó la casa de Dios y después edificó la suya. ¿Cómo estamos? El diablo le encanta meterse ahí. Algunos despidieron el servicio hace 40 minutos porque ya está pensando en que tiene que despertar temprano y un jale y órale, vámonos, y que no puedo fallarle a aquel cliente, pero puede fallarle a su Dios. Adornado. Ageo, dice Dios eso. ¿Cómo está mi casa desolada? Pero vuestras casas están artesonadas, dice Dios. ¿Cómo es? No entiendo, dice. ¿Cómo funciona eso? Que yo, el que proveo todo, el que soy bueno, el que te he provisto el trabajo, la salud, todo, agarra lo que yo te doy y lo inviertes en ti mismo. Y no me lo das a mí, no me lo ofreces lo mejor. Ve, mi hermano, el diablo le encanta. Y es atraída a aquellas casas donde existe la división. Y si hay algo que hemos querido hacer esta semana, es volver a unir familias. Estoy hablando a aquellas parejas que no se hablan. No se hablan, están aquí, hablan más con otros hermanos, pero no se hablan ellos, están en problemas, están en pleitos, no hay felicidad en su hogar.
porque en el uno en el otro puede aceptar sus errores. Están buscando remedio y esto y de otro, y que tú cambias antes que yo, y un montón de problemas. Y mientras el diablo se ha metido entre nosotros, tiene lugar entre nosotros, y qué barbaridad, qué tristeza que un demonio ha de clamar un hombre, decir: mi casa donde yo quiero estar, porque hay división, ahí está detenida esa familia. Fíjate, no sirven nada, nunca tienen tiempo para Dios, no participan de ninguna otra actividad, están muy ocupados en sus días familiares, pero no para Dios. Están detenidos, están desocupados. Cristo no reina, no tiene la preeminencia en la familia, en el hogar, con nuestros hijos. Una casa disfrazada, somos buenos hipócritas, y una casa desenfocada. Hoy tenemos las pantallas de 70 pulgadas. Pantallas de 70, teléfonos ya del 15 ni siquiera ha salido. Pero conocemos un primo chino que vive en México y le mandaron el iPhone 15 ya. Pero la Biblia que trae, pobrecita, ¿verdad? Se les está despegando. Ay, Génesis, ay, Proverbios. Ay. Y luego decimos: no, pues que te acuerdas que aquel predicador hace años atrás, como si una Biblia gastada es porque es un cristiano que pasa mucho tiempo. Sí, pero ya tiene 40 años con la misma. ¿Qué estoy diciendo? ¿Dónde están sus prioridades? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está vuestro tesoro? ¿Qué dice la Biblia? Ahí estará su corazón. Pero el diablo sabe eso, por eso engañó a Judas. Por nada más 30 piezas de plata. Dice en el capítulo 12 de Juan: y habiendo entrado Satanás en el corazón de Judas. Entró. Este joven, ¿cuál predicador misionero? No, él va a ser profesionista. No estoy en contra de profesionalistas, pero sí estoy en contra de un joven que ha sido llamado a servir a Dios, pero sus padres le están jalando para allá para ser profesionista. Atados. No, ¿para dónde vas? No, vente para acá. ¿Quieres ir para allá? No, ¿qué pasó? No, vente para acá. Aquí te quiero, en el jale, ¿te acuerdas? No, el jale, órale. No, para que servir a Dios, que no. Es que, ¿qué pasó? La novia, te está esperando la novia. Y por más que queremos servir a Dios, no podemos, porque ahí está el diablo. Siéntese. Vengan bien rápido, por favor, hermanos, ustedes tres, vengan, por favor. Vente, hijo. Agárrense la mano, por favor. La hermana no está aquí porque está en casa, no está bien para poder venir. Pero esa es una familia. Amén. Y cuando la familia está unida, nada puede contra esa familia. Por eso Cristo dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es donde Cristo reina. Y el diablo, hermano, usted va a hacer el papel del diablo. Quiere meterse ahí y va a buscar oportunidad, no lo dejen entrar. No vas a entrar aquí, no vas a tener lugar. Pero ¿sabe lo interesante? Sígale, que el diablo nunca descansa. Nunca descansa. Nunca. Es más, hermano, perdóneme, pero lo está esperando ahorita en casa ahí. Es más, perdóneme, lo está esperando en su carro. Ahí está esperando el diablo. Sígale el diablo. Es exactamente lo que el diablo quiere hacer. Porque si él logra dividir esta familia, suelta, y ahora sí suelta, y se mete. Ellos creen en Cristo. Ellos creen en Dios. Pero hay un extraño ahí. Hay un enemigo.
¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su familia? ¿De qué servirá toda esta conferencia? Porque hay hogares aquí que están sufriendo, hermanos, con corazones quebrados, corazones dolidos, con todo lo que se nos ha predicado. No voy a demorar más. Pero ¿sabe quién causa todo eso? No es Dios, es el enemigo, el diablo. Es el que viene a causar daño, lastimar, dañar, doler, traicionar, todo lo horrible. Eso es el diablo, y él quiere afectar más y más y más. Él no quiere que su familia cambie. Él no quiere que esta iglesia florezca y haga algo grande para Dios. Él no quiere que usted esté en paz. Él no quiere. Él está enojado diciendo: no, voy a causar división. No van a ganar. Pero gloria a Dios que ya hemos visto al final y sabemos que Dios gana. Pero vamos a tener que dejar que Cristo reine una vez más en nuestro hogar. Y una vez más, porque solamente cuando Jesús toma el primer lugar en nuestras vidas es que el diablo huye de nosotros. Yo no sé cómo le ha hablado Dios esta semana. Yo no sé qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Hay un himno precioso: atormentado por el enemigo, entre las tumbas iba un hombre vil. Su cuerpo era templo del demonio. Llegó Jesús y el diablo derrotó. Inmundo, inmundo, clamaba el leproso. El sordo mudo no podía hablar. La fiebre alzó la víctima en sus garras, pero Jesús lo vino a libertar. Así los hombres de hoy son incapaces de dominar sus vicios y temor. El corazón lo tienen quebrantado. Jesús les brinda bálsamo de amor. Junto al sendero triste y solitario, un pobre ciego mendigaba pan. Iba sin rumbo, a tientas, en tinieblas. Llegó Jesús y al ciego vista dio. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús, el llanto a enjugar. Se irán las sombras y entrará su gloria, si a Jesús decides aceptar. Hermanos, la diferencia, perdóneme por más que amo a estos predicadores, ellos no son la diferencia. Podrá seguir todas sus predicaciones online, pero quien va a hacer la diferencia en su vida es el primero de todos, el autor de su fe. Que digamos: ya no más yo, Señor Jesús, tú. Ya terminé de pelear. Ya terminé de tener mi manera. Tengo que regresar a darle lugar al Señor Jesucristo, porque si yo no le doy lugar a Jesús, hay un enemigo que está buscando la oportunidad. Con cada cabeza agachada, nadie mirando, por favor. Yo sé que la hora es tarde, pero aquí hay familias y aquí hay hogares y aquí hay personas que sin duda alguna ya están hasta aquí, ya no quieren más. El diablo ha hecho trizas, el diablo ha hecho estragos en el hogar, ha causado demasiada división, ha causado demasiado dolor. La solución es sencilla, pero es el Señor Jesucristo.